Buenas tardes, apreciados estudiantes. Este video tutorial estará enfocado en la determinación del precio de venta y el punto de equilibrio de cada una de sus unidades de negocios. Para iniciar, quiero hablar sobre la razón de ser de una empresa. Toda empresa, emprendimiento, unidad de negocio se crea con el incentivo de generar utilidades, rentabilidades que están dados a sí mismos por los ingresos que resultan de la multiplicación de mi precio de venta por las cantidades de bienes que comercializo, menos los costos, que es el dinero en el que se incurre para producir cierto bien o cierto servicio. Y es aquí en el punto de los costos donde quiero centrar mi atención, porque me van a permitir poder hallar el precio de venta, este precio que quiero determinar, y el punto de equilibrio, que más adelante vamos a mirar qué es. Los costos se dividen, tienen varios tipos de clasificaciones. Aquí nos interesa clasificar a los costos en costos fijos y costos variables. Los costos variables son aquellos costos que están directamente relacionados con la producción o con la venta del bien o servicio. Por el contrario, los costos fijos son independientes a la producción y a la venta de nuestro bien o de nuestro servicio. A continuación les muestro algunos ejemplos de costos. Tenemos dentro de los costos fijos, por ejemplo, el arriendo. El arriendo es un costo fijo porque así se produzca o no se produzca, se venda o no se venda en la empresa, yo debo pagar ese canon de arrendamiento mensualmente, ¿verdad? Igualmente que los servicios públicos. Algunos gastos financieros, como la administración de una banca virtual, de una chequera, en fin, los impuestos que yo tengo que pagar, por ejemplo, el 4 por mil, son impuestos que sí o sí debo pagar, así yo produzca o no lo haga. El pago a profesionales externos, como el pago, por ejemplo, de una asesoría legal, el material de papelería, de oficina y la mano de obra indirecta, que son aquellos empleados que no intervienen directamente en el proceso productivo. Por ejemplo, el gerente administrativo, el gerente financiero, la secretaria de gerencia, el asistente administrativo, el auxiliar contable, son personas que no hacen parte de manera directa del proceso productivo, se consideran mano de obra indirecta y asimismo están dentro de la clasificación de costos fijos. Entonces recordemos, los costos fijos son todos aquellos costos que nada tienen que ver ni con la producción ni con las ventas de mi bien o mi servicio. Todo lo contrario ocurre con los costos variables. Entonces, aquí en primera instancia vemos mano de obra directa, que son los salarios y la seguridad social de los empleados que intervienen en el proceso productivo, ¿verdad? Entonces, el operario, el de calidad, todas aquellas personas que hacen parte del proceso productivo se consideran como mano de obra directa. Asimismo, las materias primas, los insumos, los materiales, las comisiones de ventas y todos los productos necesarios para la producción se consideran como costos variables. ¿Por qué? Porque si aumenta la producción, pues yo necesito más de materias primas, de insumos, de materiales, más personas que vendan, en fin, más operarios. Pero si cae la producción, pues todo esto que acabé de nombrar disminuye. Por eso son costos variables, porque se van modificando a partir de la producción y de la venta de nuestro bien o de nuestro servicio. ¿Por qué hablé sobre esta clasificación? Porque es indispensable para la determinación del precio de venta. El precio de venta de nuestro producto va a ser igual al costo variable unitario. Claramente, primero debo calcular los costos variables y esto se divide en uno menos el margen de utilidad. ¿Qué es el margen de utilidad? Es el porcentaje que yo quiero recibir como retribución de todo este ejercicio. Entonces, es el dinero adicional que yo quiero recibir por cada unidad producida. Un 10, un 15, un 5%, un 20%. ¿Quién elige el margen de utilidad? Ustedes. Ustedes son los que eligen el margen de utilidad. Claramente, digamos, se debe determinar un margen de utilidad que permita un precio de venta competitivo, ¿verdad? Porque yo puedo generar un margen de utilidad del 200%, claro, a quien no le gustaría,
Sin embargo, este margen de utilidad me puede dar un precio de venta muy alto que puede hacer que ni siquiera yo pueda entrar entrar a ese mercado porque los precios de mi competencia están muy por debajo. Ahorita vamos a mirar un ejemplo. Y finalmente, el punto de equilibrio va a ser el cociente entre los costos fijos de la empresa y el precio de venta menos los costos variables unitarios. ¿Qué me indica el punto de equilibrio? El punto de equilibrio me indica, en este caso, el número de unidades mínimas que yo debo vender para no obtener ganancias, que es lo mismo que el número de unidades que yo debo producir y vender igualmente para no obtener pérdidas. Perfecto. Entonces, a continuación les muestro un ejemplo para que podamos practicar lo visto anteriormente. Nos dice este ejercicio, la empresa XYZ SAS cuenta con los siguientes costos para una producción de 1000 unidades de X es el bien o servicio, que se producen al mes. Entonces, ¿cuál es el paso a paso? Lo primero que se debe hacer es una lista de los costos en los que cada uno de ustedes incurre para la producción de su bien o de su servicio. Después de eso, se deben clasificar entre costos fijos o variables de acuerdo a las definiciones que dimos hace unos minutos. Aquí yo me adelanté, entonces los sombreados en naranja son costos variables y los sombreados en un azulito son costos fijos. Después de eso, lo que yo hago, simplemente como por ser un poco más práctica, es que saco el valor unitario de solamente los costos variables porque es lo que voy a necesitar más adelante. Entonces, aquí el ejercicio nos dice que voy a producir 1000 unidades. Lo único que hago es dividir el valor de cada concepto, de cada costo, en 1000 unidades. Solamente para los costos variables, no quiere decir que para los costos fijos no lo pueda hacer, sin embargo, en estos momentos no es fundamental hacerlo. Aquí abajo saco como un poco los insumos que voy a necesitar para hallar el precio de venta y el precio de equilibrio. Nos dice que necesitamos los costos fijos totales, entonces sumo toda la columna de los precios de los valores sombreados en azul, que ya les había comentado, son costos fijos. Luego me piden hallar los costos variables totales, entonces es la suma de todos los valores sombreados en naranja. Y luego me piden hallar los costos variables unitarios. Entonces yo puedo tomar los costos variables totales y dividirlo en las 1000 unidades en lo que yo produzco al mes o eh, simplemente sumar aquí esta columna de valor unitario. ¿Qué es importante? Estas 1000 unidades es una manera de ejemplo de decir como que la empresa produce 1000 unidades al mes. Si ustedes no tienen determinado cuántas unidades al mes producen, pues la idea es que en cuanto a los costos variables, ustedes puedan sacar el valor por unidad. ¿Cuánto les cuesta en materia prima producir X bien? ¿Cuánto en cuántos en insumos directos? ¿Cuánto en materiales generales? ¿Cuánto es manos de obra directa? Bueno, en todos los costos variables que ustedes necesiten, ¿vale? Bueno, luego tengo el margen de utilidad. Yo acá tengo tres ejemplos de margen de utilidad. Recuerden que pues este margen de utilidad lo determinan ustedes dependiendo de sus preferencias y también pues del precio del mercado. Ya lo vamos a ver cómo. Yo acá pongo tres ejemplos, 20, 40 y 60% de margen de utilidad por unidad vendida, por unidad producida y pues por lo tanto vendida, claro está. Luego me dicen, ok, hallemos el precio de venta. Entonces digo, perfecto, el precio de venta es el costo variable unitario y eso lo divido en uno menos el margen de utilidad. Esto me da que con un margen de utilidad del 20%, el precio de venta de mi producto X es de 245.000 pesos, con un margen de utilidad del 40% de 327.000 pesos aproximadamente y con un margen de utilidad del 60% de 490.000 pesos. Fíjense que a medida que va aumentando el margen de utilidad, asimismo va aumentando el precio de venta, claro está. Ahora, supongamos, ustedes eligieron un margen de utilidad del 20%, pero el precio del mercado está en 350.000 pesos.
¿Qué pueden hacer ustedes? Pues aumentar el margen de utilidad para que el precio de su producto se acerque un poco más al promedio del precio del mercado. Entonces, dijimos que era de 350.000 pesos, entonces con un margen de utilidad del 40%, fíjense que se aproxima, pero está por debajo. Eso quiere decir que si entramos al mercado, pues podemos ser más competitivos. Perfecto. Una vez hallamos el precio de venta, podemos hallar el punto de equilibrio. Entonces nos dicen, el punto de equilibrio es los costos fijos totales dividido en el precio de venta menos los costos variables unitarios. Entonces, ¿qué quiere decir este 1.782? Quiere decir que esa es la cantidad mínima que yo debo producir y vender al mes, porque fíjense que aquí estamos hablando al mes, para no tener ninguna pérdida ni ninguna ganancia, es decir, que mi beneficio sea cero. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a partir de la unidad 1783 yo ya empiezo a percibir beneficios con un precio de 245.000 pesos. Pero fíjense con un precio de 490.000 pesos. Fíjense que el precio de equilibrio es más bajo, claramente porque alcanzo el punto de equilibrio más rápido a medida que mi precio de venta sea más alto. Sin embargo, revisen que el precio de venta, vuelvo e insisto, y quiero ser muy clara, debe ir acorde a los precios del mercado, en este caso de mi competencia. Esto es todo. Yo les voy a estar compartiendo este Excel y el PowerPoint para que ustedes se puedan guiar. Recuerden que ya les compartieron también mis horarios de tutorías por si me quieren mostrar su estructura de costos, su precio de venta, su punto de equilibrio o si tienen alguna duda para ello. Estoy muy pendiente de ustedes, chicos. Les habló María Camila Mosquera Castro. Yo soy docente del programa de Ingeniería Industrial. Que estén muy bien.